Lucas el capítulo 23 y leyendo su versículo 33 y 34, y dice de la siguiente manera: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aleluya. Y ese versículo 34 de nuevo dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Gloria a Dios. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por la bendición de poder estar en este culto, alabando y glorificándote a ti, recibiendo, Señor, bendición de parte tuya, poder sentir tu presencia, y también, oh Dios, que tú quieres contestar a las peticiones que hay, pero a la vez también recibiendo palabra que nos ayude, que afirme nuestro compromiso contigo en nuestras vidas, y que también aprendamos a valorar y apreciar más lo que has hecho por cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que lleve al corazón y la mente de cada uno lo que necesita, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Gloria al Señor. Hemos leído aquí estos dos versículos y hay varios capítulos dedicados en los 4 evangelios a lo que ocurrió alrededor de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y obviamente hay muchas cosas que nos ayudan a entender la grandeza de lo que se logró en ese día, porque realmente, hermano, hermana, todo lo que Dios tiene para nosotros está en la cruz. Amén. Todo lo que Él logró para nosotros, ahí está. Y por eso la Biblia nos enseña que debemos entender el misterio que hay en estas cosas. Y a medida que va pasando el tiempo, uno empieza a observar, notar o tomar nota de algunas cosas relacionadas a lo que ocurrió en el Calvario, y entonces uno empieza a apreciar lo que Dios ha hecho y también estar más agradecido, y a tal grado que pues ya nuestro compromiso con Dios es firme. No vamos a tener subes y bajas ni entradas y salidas, sino que va a haber un compromiso que pase lo que pase. Vamos a servirle a Dios con todo el corazón. Gloria a Dios. Pero aquí en esta porción que hemos leído, tenemos uno de los momentos extraordinarios de la cruz. Este fue uno de los momentos extraordinarios cuando expresa perdón. Cuando el Señor Jesucristo le pide al Padre Celestial que los perdone, porque no saben, dijo él, lo que hacen. Tal vez una de las cosas más difíciles para el ser humano es de perdonar. Incluso ahorita mismo, entre todos los que estamos aquí, me atrevería a decir que más del 80% ahorita tienes alguna situación en tu vida donde tú no quieres perdonar. Tal vez algo que te dijeron, algo que te hicieron, y en algunos casos no algo de esta semana ni aún de este mes, sino que a veces son cosas que quedan rezagadas y son secuelas de tal vez experiencias muchos años atrás, incluyendo algunos todavía retienen resentimientos en su corazón por algo que alguien les hizo, que tal vez esa persona ni está viva, ya murió, y todavía no quieren perdonar. Gloria a Dios. Porque el perdón
es muy difícil para el ser humano. Amén. Incluso es algo que no viene naturalmente y solo Dios nos ayuda a hacerlo. Por eso necesitamos pedirle a Él que nos ayude. Aunque el obtener, el otorgar, podría decir más bien, el otorgar perdón no ayuda tanto al que tú perdonas, sino a quien más ayuda es a ti. Porque te libera de pensamientos y de sentimientos que no debes estar guardando. Cuando Dios nos manda que debemos perdonar, no es un capricho, no es una orden que sencillamente Él la está dando solo porque sí, sino porque Él nos está queriendo lo mejor para nuestras vidas. Y la falta de perdón ha destruido a mucha gente. Repito, la falta de perdón ha destruido a mucha gente. La falta de perdón ha destruido la mayoría de los matrimonios que se deshacen. Es por la falta de perdón. Que Dios nos ayude a revestirnos de perdón. De modo que cuando alguien hace algo o dice algo que nos ofende, que nos afecta, que inmediatamente perdonemos. No por el bien tanto de esa persona, sino por el bien propio. Porque eso empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas en nuestra cabeza. Incluso algunos por falta de perdonar terminan haciendo cosas terribles en contra de esas personas, o tal vez en contra de quien no debe nada, a quien no le deben hacer nada. Pero la falta de perdón nos ofusca y hace que nosotros ni pensemos bien. Me acuerdo en cierta ocasión, ya hace algunos años, haber estado hablando con un hombre, y este hombre, después de hablar cierto tiempo con él y dar muestras que no estaba queriendo aceptar las cosas de Dios, por fin un hombre me dijo: yo le voy a decir una de las razones por qué no creo que pueda haber Dios. Yo no creo en Dios porque no creo que alguien puede perdonar como la Biblia dice que Dios perdona. Y a mí me impresionó, nunca había escuchado a alguien decir algo así, y creo que desde entonces para acá tampoco he oído a otra persona repetirlo. Pero para ese hombre, y era un hombre muy intelectual, que se decía ser ateo, el hecho que Dios perdona para él eliminaba a Dios, porque él sencillamente no podía creer que hubiera alguien que pudiera perdonar, porque si hay alguien a quien hemos ofendido es a Dios. Todo pecado, toda cosa que tú hagas que esté mala, que esté en contra de quien sea, realmente a final de cuentas es a Dios a quien tú estás ofendiendo. Amén. Y por eso nosotros debemos primeramente pedirle perdón a Él. Amén. Y eso nos dará la capacidad de poder pedirle perdón a otras personas. Sin embargo, el Señor Jesucristo no solo perdonó en el sentido de que cuando Él ya resucitó, que por causa de haber pagado el precio de nuestro rescate, que entonces Él nos perdona por el hecho que murió en la cruz del Calvario, y que Él ha ofrecido la salvación y con ello pues el perdón cuando nosotros le obedecemos a Él. Sino que lo tremendo, lo extraordinario es que el Señor Jesucristo perdonó de la cruz. Amén. Gloria a Dios. Voy a dejar que eso cale tantito. Perdonó de la cruz. Amén. Perdonó cuando tal vez era el peor momento en su vida. Y quisiera, si podría ser difícil hacerlo, ese era el momento. Sin embargo, Él perdonó de la cruz. Amén. Ahora, el Señor Jesús podría haber detenido todo eso. Él no estaba obligado a ir a la cruz. Incluso Él mismo dijo que el Padre le había dado a Él la facultad de dar su vida
O sea que él no tenía que dar su vida, él no debía nada, él no había pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces él no estaba muriendo por algún delito o algún pecado que él hubiera cometido. Y siendo ese el caso, él podría haber detenido todo eso en cualquier momento. Y el hecho que lo podría haber hecho, o sea que él podría haber detenido, hubiera parado todo, queda demostrado por varias ocasiones durante su ministerio público, donde él detuvo algún momento que le quisieron hacer violencia. Por ejemplo, en Lucas el capítulo 4 versículo 29, la Biblia dice que el Señor Jesús fue a Nazaret, que era su propia ciudad, y después de hablar con ellos, y esto no fue la primera vez después de haber empezado su ministerio, sino después, ellos se enojaron terriblemente con él. Y la Biblia nos enseña en Lucas 29 y 30 de cómo lo quisieron apedrear, o más bien lo quisieron, lo iban a apedrear y también lo iban a echar a un despeñadero. Y dice Lucas capítulo 4 versículo 29, y levantándose le echaron de la ciudad, fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea que tenían toda la intención del mundo de echarlo a ese barranco. Pero note, mas él pasó en medio de ellos y se fue. La Biblia no nos da el detalle cómo fue que el Señor Jesucristo hizo eso. Si de repente desapareció ante los ojos de ellos, si de repente ellos quedaron paralizados, yo creo que sería interesante saber exactamente cómo fue que lo hizo Jesús, pero obviamente Dios no consideró que era tan importante que supiéramos ese detalle. Lo cierto es que gente que tenía toda la intención y hasta lo habían llevado hasta el borde del barranco, y ya lo iban a tirar allá, pero él se fue, caminó en medio de ellos. Gloria al Señor. Yo no sé qué cuadro eso evoca en tu mente, pero a mí me dice que a él nadie podía hacerle daño si él no lo permitía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En otra ocasión, en Juan el capítulo 8, la Biblia relata acerca de los fariseos que habían traído una mujer adúltera, hallada en el mismo acto de adulterio, y venían con toda la intención de apedrear a esa mujer. Cuando una turba se desata y da rienda suelta a su desenfreno de querer hacer daño, violentar a alguien, pues cuando eso es bloqueado, cuando eso es detenido, pues muy a menudo esa misma furia la termina enfocando sobre otra persona, sobre todo si es alguien que ha parado la intención inicial de querer hacerle daño a otra persona. Y el Señor Jesucristo, cuando le trajeron a esta mujer y se la tiraron a los pies y le dijeron, esta mujer fue allá en el mero acto de adulterio, ya traían las piedras en la mano. Sin embargo, el Señor Jesús no salió corriendo, no buscó ampararse, no buscó algún apoyo o ayuda. Incluso la Biblia ni menciona a los apóstoles, no sé dónde estaban, tal vez ellos salieron corriendo. Y mejor nos vamos mientras podamos, gloria a Dios. Pero Jesús sencillamente se agachó y empezó a escribir en tierra. Y cuando se levantó, dijo, el que esté sin pecado entre vosotros sea el primero en tirar la piedra. Y se agachó de nuevo escribiendo allí en tierra. Y cuando vino a ver, todos ya se fueron y solo quedó la mujer. Y cuando Jesús le preguntó que si no había nadie que le acusaba, ella dijo que no. O sea, el Señor Jesucristo solo con su presencia, solo con su presencia, detuvo una turba que quería violentar y matar.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero tal vez la muestra más fuerte de que Jesús podría haberse librado del Calvario fue ese mismo momento cuando lo fueron a arrestar. Y la Biblia nos relata en Juan el capítulo 18, versículo 6, que Judas iba al frente de la turba, de la multitud, que lo iba a arrestar. Y cuando llegaron hasta donde estaba Jesús, entonces él les preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos dieron a Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice que él sencillamente dijo: yo soy. Y leemos ahí en Juan el capítulo 18, versículo 6, que cuando les dijo yo soy, retrocedieron a tierra y cayeron. Retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínate, solo dijo yo soy y ¡prum! Se fueron para atrás. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, para empezar, Él es el gran yo soy. Él es el yo soy del Antiguo Testamento. Y también Él quiso que quedara claro que si él no quería que lo arrestaran, Él solo tenía que decir yo soy, si iban a morir. O por lo menos iban a quedar ahí tirados y Él iba a salir de ahí caminando ileso. Gloria a Dios. Pero se dejó arrestar. Y se dejó maltratar. Y se dejó crucificar. Y murió en la cruz. Solo por amor a ti y a mí. Porque Él nos quiso salvar. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. El Señor Jesucristo enseñó muchas cosas. Y entre ellas varias difíciles para poner en práctica. Y tal vez una de las más difíciles de todas es perdonar. Perdonar. La Biblia dice en Santiago, dice que todos ofendemos muchas veces. A veces sin darnos cuenta terminamos ofendiendo a otros. Y puede ser que no sea nuestra culpa, como también puede ser que lo sea. Pero lo cierto es que en cada interrelación, cada trato que tenemos con otras personas, y cuanto más tratamos con otras personas, las posibilidades de que ofendamos a alguien aumentan. Y también que nos ofendan a nosotros. Hay algunos que son demasiado sensibles y hasta se ofenden de lo que se imaginan. Y que tal vez alguien no les dijo nada directamente o no les hizo nada directamente. Sin embargo, ellos ya andan tan sensibles, puede ser porque los han maltratado en otros momentos de la vida o sencillamente porque son bravos. Hay gente que es brava por derecho. Siempre andan enojados y uno hasta casi tiene miedo de saludarlos. Menos mal que no vino nadie así al culto hoy, porque yo siempre los estoy saludando y espero que no se ofendan. Pero hay gente que se ofenden y lo peor es que no le dicen nada. Sencillamente ya no le quieren hablar. Ya no quieren aceptar saludarlo. Y hasta a veces en los matrimonios, y Dios bendiga los matrimonios, llegan a ofenderse y ya no se hablan por días. Viven juntos bajo el mismo techo y a veces hasta duermen en la misma cama. Y todavía ya ni se quieren hablar. Gloria a Dios. Como aquel hombre que se convirtió al Señor ya siendo ancianito. Y le pidieron que si él tenía algo que decir, un testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, si él estaba agradecido por la forma en que Dios había obrado en él. Y él dijo: ¿cómo no? Yo sí quiero decir. Él dijo: por muchos años yo me acostaba con mi esposa y dormíamos espalda a espalda. Él dijo: porque siempre estábamos enojados el uno con el otro.
Pero desde que el Señor Jesucristo entró a nuestra vida, ahora dormimos ombligo a ombligo. Ese sí es un milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios sí cambia. Él transforma. Pero Él pide que pongamos de nuestra parte. Amén. Y una de ellas es perdonar. Amén. Sin embargo, a pesar que el Señor Jesús enseñó, y algunas cosas, vuelvo a repetir, difíciles de poner en práctica, Él mismo dio el ejemplo. Él mismo las vivió en su propia vida. Conocemos el famoso Sermón del Monte y es considerada la carta magna de las enseñanzas del Señor Jesús. Pero en el Sermón del Monte el Señor Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos. Sin embargo, en la cruz el Señor Jesucristo mismo obedeció su propia enseñanza, su propio mandamiento. En el Sermón del Monte Jesús nos enseñó ese mandato, pero en la cruz Él mismo lo cumplió. En el Sermón del Monte Jesús nos enseñó a hacer bien a los que nos ultrajan y persiguen, o sea, los que nos ofenden. En la cruz Él cumplió con su propia enseñanza. Incluso lo que hicieron con Él era peor de lo que cualquiera ha hecho contigo. Pocos amenes, pero es la verdad. En el Sermón del Monte el Señor nos instruye a que perdonemos males que nos hacen, pero en la cruz Él ilustró su propia enseñanza cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo puede alguno dudar de la divinidad del Señor Jesucristo cuando lee esas palabras y se da cuenta de las circunstancias en las que Él lo estaba haciendo? Muchas veces perdonar a ciertas personas tal vez se hace fácil por la misma circunstancia. Tal vez todo nos va bien, tal vez no hay nada en nuestro contra, y si alguien nos ofende, pues tal vez no es tan difícil decirle: no, pues no te preocupes, yo te perdono. Gloria a Dios. Pero otra cosa es cuando uno está pasando un momento de dificultad, cuando las cosas no le van bien, cuando tal vez incluso uno siente que todo el mundo está en su contra. Incluso todos sabemos aquí que tal vez cada uno en algún momento ha dicho: pues yo ya no aguanto más, ahora van a ver quién soy. Y luego tal vez no dice nada, ¿no? Pero está pensando: yo no voy a perdonar. Pero mire, es de Dios perdonar. Y cuando uno perdona, desarma al enemigo. Así es. Incluso cuantos han descubierto que cuando uno perdona, la otra persona no sabe qué hacer. Sencillamente no sabe qué hacer. Porque ¿qué puede decir en contra de alguien que está perdonando una ofensa o algo que le hicieron a esa persona? Se quedan boquiabiertos. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cómo puede alguien darse cuenta de lo que dijo el Señor Jesús estando crucificado y no terminar confesando, como dijo el centurión romano al pie de la cruz? Dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesús estaba perdonando y estaba poniendo en práctica sus mismas enseñanzas. Pero hermano, hermana, amigo, amiga, de la cruz, desde la cruz, desde un lugar de tremendo tormento y dolor, aleluya. Y lo tremendo del caso es que esto lo decía con clavos en sus manos y en sus pies. Esto lo decía con una corona de espinas sobre su frente. Esto lo decía después de toda una noche de estar insultándolo y acusándolo de falsedades y dándole de bofetadas, arrancándole la barba, aleluya, tratándolo de lo peor que se puede imaginar uno. Sin embargo, Él estaba perdonando
y haciéndolo desde la misma cruz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto no lo estaba diciendo en un lugar de comodidad, con todo a su favor, sino en su peor momento. Y si allí lo podía hacer, que no será en su mejor momento. Él definitivamente puede y quiere perdonar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora él también era un ser humano y él tenía carne. Y sin duda su carne quería gritar y decir: inhumanos, malditos, crueles. Pero de sus labios solo salió perdón. En su mirada no había odio, sino que había compasión. Imagínense, ese centurión romano. Él habría oficiado y tenido que presidir sobre muchas crucifixiones. Y siendo centurión quiere decir que ya llevaba años batallando. Y precisamente allí en Palestina era el lugar de mayores alzamientos y problemas y peligro para los soldados romanos que en cualquier otra parte del Imperio Romano en ese momento. Sin embargo, este hombre endurecido por la maldad y viendo tantas cosas, cuando por fin Jesús dobló su cabeza y entregó el espíritu, la Biblia dice que él se cayó, este centurión romano cayó de rodillas y se golpeó el pecho con la mano y dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y entre las cosas que sin duda tuvieron que impresionar a este hombre era oyéndolo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no dijo eso una vez, solo como quien dice para cumplir. La Biblia dice que lo decía, que lo decía, que lo decía. Yo te diré, hermano, hermana, amigo, amiga, si Jesús no hubiera dicho eso, la ira de Dios se hubiera derramado allí sobre ese lugar. Y no solo hubiera matado a los romanos, no solo hubiera matado a los fariseos, no solo hubiera matado a los enemigos de Jesús, sino que lo más probable es que hubiera acabado con toda la raza humana, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque es muy fácil, desde el punto en el que estamos del tiempo, mirar hacia atrás y decir: no, si yo hubiera estado allí, yo no hubiera hecho eso. No, pero yo tenía una cosa: entre la misma gente que estaba gritando crucifícale, habría gente que había sido sanada por Jesús. Habría gente que tenían familiares y amigos que habían sanados por el mismo Señor Jesucristo. Pero a veces cuando uno se halla en situaciones donde la presión es tremenda, uno termina haciendo y diciendo lo que no debe hacer y lo que no debe decir. Y Jesús estaba bajo una tremenda presión. Y él podría haber dicho: Padre, acábalo ya. Pero en vez de eso, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un aplauso fuerte para el Señor. Ahora, cuando él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿de quién hablaba? ¿A quién se estaba refiriendo? Cualquiera de nosotros, pues, miramos eso y lo escuchamos y lo leemos y decimos: menos mal, ahí voy yo. ¿Pero de quién hablaba? ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Estaría el Señor Jesucristo refiriéndose a los soldados romanos que obedientemente cumplían con su deber de crucificar a un prisionero del Estado? Y que aunque tal vez ellos en sí, como personas, como hombres, tal vez no estaban tan contentos de tener que hacer eso, sin embargo, como ocurren tantas situaciones así, por lo menos hicieron su trabajo bien. Y a Jesucristo obviamente sí lo trataron mal, terriblemente mal. Amén.
le dieron el látigo romano. El látigo romano consistía de 39 latigazos. Usaban un látigo que no solamente el latigazo en sí causaba dolor, sino que en la punta del látigo, que tenía 9 tiras de cuero, y al final de cada una de esas tiras de cuero tenían amarrada una piedra o un objeto metálico que no solo golpeaba, sino que muchas veces arrancaba pedazos de la piel. Y esos romanos a Jesús le habían dado esos latigazos. Había sido tan fuerte que la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que los latigazos hicieron de su espalda una sola llaga. ¿Sería que Jesús podría estar diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen a los romanos, a los soldados? ¿O estaría orando por los fariseos, cuyas maquinaciones y envidias causaron esa escena tan cruel, que tal vez hasta miraba hacia ellos de cuando en cuando lo decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿O será que el Señor Jesucristo le estaba diciendo solo para la multitud, que tal vez entre los que estaban allí hubo gente que era inocente y que tal vez estaban completamente sorprendidos de lo que estaba pasando, y que si tuvieran la posibilidad, si tuvieran ellos el recurso, que tal vez hubieran detenido todo eso? ¿O sería que estaba orando por la misma gente de la multitud, que indiferentemente lo veía morir? Como cuando alguien ve algún animal sobresaliente, como puede ser un toro, que está dando sus últimas y se está cayendo, y ahí todo el mundo mirando a ver cuándo da su último respiro. ¿De quién estaría hablando? Pues al observar más de cerca, lo que observamos es que no hay limitaciones. Incluye a todos en todo lugar. No solo los que estaban presentes y los que estaban haciéndole daño a Jesús, sino también te abarca a ti y a mí también hoy, en el año, en el siglo XXI, también nos abarca a nosotros. Menos mal que Él perdonó desde la cruz. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque eso da garantía de su oferta de perdón hacia nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora Él dijo por qué debían ser perdonados. Él dijo porque no saben lo que hacen. Tal vez alguno está diciendo: no, pero ¿cómo no? Ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Pues sí, en cierto sentido sabían lo que estaban haciendo. Pero muchas veces gente cree saber las cosas lo suficiente como para que se diga que tal vez lo estaban haciendo inocentemente. ¿Cuántas veces cuando alguien hace un mal termina intentando de excusarse diciendo: es que yo no sabía? ¿Cuántas veces lo has dicho tú? No, es que yo no sabía lo que sé ahora. No, si hubiera sabido eso yo no hubiera hecho eso, no hubiera dicho eso. Pero la verdad es que solo Dios sabe si lo haríamos o no. Pero lo que Jesús está diciendo es de que realmente muchas veces gente hace cosas, si muchos hacen mal, por no tener la iluminación del Evangelio de Jesucristo. Aquí mismo hay sentados quienes antes de venir al Señor tal vez trataste mal o hablaste mal de aquellos que estaban sirviéndole al Señor. Y menos mal que Dios no ha tomado en cuenta esas palabras y acciones. Gloria a Dios. Pablo, él fue un perseguidor de la iglesia. Incluso hasta el mártir Esteban tuvo mucho que ver. Saulo, que era el nombre anterior que usaba Pablo, con la muerte de Esteban. Sin embargo, Pablo muchos años después dice
Él dice, pero yo lo hacía en ignorancia. ¿Por qué? Porque él pensaba que hasta estaba haciendo la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces gente puede estar tan equivocada que hasta creen que lo que están haciendo es súper bien, que hasta es su deber hacer cierta cosa, porque ellos se creen defensores, por lo menos del bien que conocen. Gloria a Dios. Sin embargo, el pecado hay casos de ignorancia, aunque básicamente el pecado no es por ignorancia, sino porque es por rebelión. Porque a la vez mucha gente hace cosas sabiendo lo que están haciendo. Y no son muchos los amenes, pero es la verdad. Pero no importa cuánto sepa, no sabe tal vez todo lo que necesita saber. Yo creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad de ir al cielo y estar allá un rato y regresar a esta tierra y seguir consciente de lo que allá vimos y vivimos, lo más probable es que todos serían cambiados. Pero también por otro lado pueda que se cambie solo por un rato, y después de un tiempo la memoria de esa experiencia empieza a mermar y otra vez regresa a sus últimas andanzas y a sus últimas cosas. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dijo, escribiéndole a Timoteo, su hijo en la fe, en 1 Timoteo, el capítulo 1, versículos 12 y 13, 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, él dijo de la siguiente manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. El apóstol Pablo en efecto está diciendo: Dios me ha perdonado porque yo no sabía todo lo que sé ahora. Y todavía a Pablo le faltaba mucho por conocer. Nosotros también a veces hay cosas que se hacen, y se hacen sencillamente por no entender bien las cosas. Y el Señor Jesús dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En 2 Corintios, el capítulo 2, versículos 8 y 9, mira la admisión que hace aquí el apóstol Pablo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 8 y 9, él dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que el apóstol Pablo está reconociendo que esa gente que estaba alrededor de la cruz, ellos no se daban cuenta lo que estaban haciendo en ese momento, que ellos estaban crucificando, según dice el apóstol Pablo, al Señor de gloria. Y Pablo dice: si lo hubieran sabido, no lo hubieran hecho. Pues gracias a Dios que no supieron, porque entonces Jesús no hubiera sido crucificado y tú y yo no tendríamos la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí fue crucificado, sí murió en la cruz del Calvario, y fue precisamente de ese lugar. Él no se esperó hasta después de crucificado, después de pasar la prueba, y cuando ya tenía un cuerpo inmortal, incorruptible, y que ya se hubiera levantado, ya decir: ¿sabe qué? Se los perdono todo. Incluso no tenemos registrada ninguna palabra de Jesús al respecto de eso. Él dijo las palabras de perdón
estando en la cruz. Aleluya. Eso quiere decir que Dios verdaderamente perdona. Repito, Dios verdaderamente perdona. Incluso Él no solamente perdona, sino que Él desea hacerlo. Él ansía hacerlo. Él quiere perdonar. Mucha gente no le da la oportunidad a Dios para que los perdone. Ese fue el caso de Judas. Judas, cuando ya vio que todo su plan había fracasado, dice la Biblia que salió y se ahorcó. Pues al quitarse la vida, pues se puso fuera del alcance de Dios. Sí, claro está, Dios podría haberlo resucitado a Judas y decirle: oye, Judas, no es para tanto, hombre. Yo te voy a perdonar, nada más dime qué quieres que te perdone y yo te perdono. No, obviamente Judas en su mente, él quedó convencidísimo de que Dios no lo iba a perdonar. Pero Jesús perdonó a Pedro. Y Pedro lo traicionó 3 veces. Eso quiere decir que si Jesús perdonó a Pedro, también hubiera perdonado a Judas. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Dios perdona a todo el que lo busca. Bendito sea el Señor. Y aunque es difícil creer, aleluya, de que Dios pueda perdonar, incluso a veces hay quienes piensan en su mente: pues sí, yo sé, Dios me perdona, y se acuerdan: no, pero eso no. Ay, qué... No, yo creo que eso no me lo va a perdonar Dios. Mire, no hay pecado demasiado grande o demasiado chico. Para Dios sencillamente son manchas. Él perdona a todos y a todo pecado. No importa lo grande que sea o lo chico que sea. Incluso a veces hay quienes creen que Dios no debe perdonar a ciertas personas por cosas que esas personas han hecho. Pero tú no eres el que decides eso. Porque si Él no perdonara a otro, a ti tampoco te podría perdonar. Pero para poder perdonarte a ti, Él tiene que perdonar a todos. Repito, Él tiene que perdonar a todos. Y Él no hace acepción de personas. Y estando allí con clavos en sus manos y en sus pies, una corona de espinas en su frente, muriéndose, sabiendo que en cuestión de un ratito iba a morir, Él decía: Padre, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por lo tanto, nadie tiene que seguir con un sentido de culpabilidad, desmoralizado, encadenado al pasado, pensando que no, para ellos no hay perdón. Definitivamente no, cuando tenemos un Padre Celestial que nos perdona. Él solo pide que lo demostremos, que demostremos nuestra sinceridad obedeciéndole a Él. Primeramente arrepintiéndonos, luego obedeciéndolo y siendo bautizados en su precioso nombre y recibiendo el Espíritu Santo. Y luego, hermano, hermana, tú puedes saber: soy perdonado desde la cruz. Desde la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso garantiza la realidad de la oferta de Dios. Él perdonó desde la cruz. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, tú estás en este lugar y te damos las gracias en este momento. Tú, oh Dios, estás queriendo alcanzar a alguien ahorita mismo. Tal vez más de uno que está escuchando mi voz y que el enemigo ha atormentado y le ha hecho creer en que para ellos no hay perdón. Pero si tú pudiste decir esas palabras desde la cruz del Calvario, de que nos estabas perdonando, quiere decir que tienes
la capacidad y el deseo de perdonar a todos, con tal que haya arrepentimiento, con tal que verdaderamente haya un remordimiento de lo que hemos hecho, y sobre todo como te hemos ofendido a ti. Y en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo lleve al corazón de cada uno y quede indeleblemente grabado que tú sí perdonas cuando te obedecemos a ti, y que a partir de ese momento empezamos con borrón y cuenta nueva, y que nos ves, nos miras como si nunca hubiéramos pecado, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.